acerca de la logística hospitalaria, en el caso Lo que nunca llegó, de la clínica Los Sanitos. En esta se tiene que ver primero que todo qué protocolos se van a tomar a la hora de que el órgano, que es el trasplante, se genere. Entonces, al momento de estar la alerta del órgano ya pendiente, ya que está, va a haber un tiempo determinado en el cual se tienen que aplicar ciertos protocolos para poder que haya una calidad en el servicio. Aparte de esto, la experiencia que tienen que llevar las personas que van a participar en esto, que en este caso son los especialistas, tiene que ser muy alta, puesto que los conocimientos, tanto del caso y los medicamentos, se ven implicados en el cuándo va a llegar y se va a hacer. Además de esto, viene una implicación en la logística especializada por parte del especialista, la cirugía y el trasplante que se le va a hacer al paciente, tanto de conocer qué se le va a hacer, como qué medicamentos se le van a aplicar y cómo van a influir en su cirugía y su tratamiento posterior. Aparte de eso, en la cirugía tenemos dos casos que son el de una orden o el de el caso normal, que son el MTO. En este caso sería un caso especial, un proceso especial que se le hace a un proceso de trasplante, que sería una planeación urgente que se hace al momento en que se alerte del órgano. Al momento de activar este proceso especial se van a fijar unos objetivos que ya se van a ver durante el tiempo reflejados, y eso va a activar una necesidad de alguna respuesta, tanto del especialista como de el hospital en todas sus áreas, al tener los medicamentos o no. Además de esto, se tiene que ver que esta necesidad va a responder a un prestigio del hospital. Entonces, si la cirugía no sale bien, el prestigio del hospital y del médico se va a ver dañada y manchada, puesto que no va a haber una calidad tanto en la experiencia que se tiene del cirujano como de la gestión de recursos humanos que se vio involucrada en contratar dicha persona para poder diseñar, implementar, gestionar, ejecutar y controlar los diferentes servicios que se van a prestar. Además de esto, se va a ver involucrado con la logística inbound, que se va a ver relacionada con diferentes objetivos que tienen que estar directamente relacionados con la materia prima, que hace referencia no específicamente a una planta de producción en este caso, como normalmente se trata en ingeniería industrial, sino que más bien hace referencia al hecho de cómo llegan los diferentes insumos al hospital, específicamente al caso del Hospital Los Sanitos. De esta manera se logra identificar un concepto de recepción, que es cómo va a ser el manejo interno de los diferentes insumos que lleguen a esta planta, como bien fue identificada el hospital. Asimismo, debe garantizarse un nivel de confiabilidad y de seguridad, con el objetivo de que se incremente en todos los casos, sea tanto la seguridad como la confianza. De esta manera se pretende establecer una serie de órdenes que directamente van ligadas a las compras. Es decir, unas órdenes de compras que generalmente son emitidas por personas especialistas en el hospital, pero en este caso resulta que la persona encargada de ejecutar dicha misión no lo hizo del todo bien. Bajo estas condiciones se conformaron una serie de detalles que en su conjunto deben tener en cuenta tanto la localización como las diferentes garantías que se le deben ofrecer directamente al cliente. De esta manera se deben también tener en cuenta los diferentes plazos de tiempo que a lo largo se van ampliando y bachando diferentes las condiciones impuestas desde el principio por el proveedor para el respectivo suministro de los diferentes insumos. Asimismo, también se debe identificar cuál es el respectivo tamaño del pedido para poderle cumplir al cliente y no llegarle a incumplir con cualquiera de sus requerimientos instaurados claramente desde el principio. Así pues vemos como la seguridad vuelve y retoma, como fue mencionado anteriormente, el tema de la seguridad ya está relacionado directamente a la parte de la bodega, porque como bien lo mencionamos anteriormente, la recepción de diferentes insumos se ve directamente relacionada con la parte de la recepción de los mismos. Así pues, se logra identificar diferentes preguntas que hacen referencia al cuándo llegarán los productos necesarios y en qué cantidad, que fue también mencionado acá, que hace referencia a la parte del tamaño del pedido. Así pues, con respecto al caso de los sanitos, con respecto al medicamento Simulec, podemos identificar que la cantidad no fue especificada desde el punto de vista que no se contaba con una orden de compra ya instaurada en el sistema, sino que una vez se opera al paciente, después se pasa a preguntar si está o no está el medicamento, y posteriormente se desencadenan una serie de problemas que pueden estar ligados directamente al transporte, al almacenaje y a la entrega de la misma.
Aquí se pueden evidenciar problemas que son como un círculo vicioso. ¿Por qué se menciona de esta manera? Porque los problemas se van de un lugar de la compañía hasta el otro lugar. Es decir, el de compras le lanza la parte al encargado de recibir el insumo, el de los insumos le dice que en la bodega hubo un mal control y así sucesivamente. Entonces el problema va saltando de un lugar a otro, lo que involucra directamente una parte personal desde el punto de vista que es el señor Juan, el que se le va a realizar el respectivo trasplante, que en última no se sabe si es de riñón o si es de hígado, por el mismo tema del mal manejo de la información al interior de la logística interna del hospital. Y por el lado laboral vemos también cómo se puede ver afectadas los mismos trabajadores o funcionarios del hospital, porque ellos no cuentan pues con la logística interna respectiva que debe ser. Entonces, ¿a qué se debe estos diferentes problemas laborales? Lo logramos recalcar con la parte de la gestión de recursos humanos. Lo que sucedió en esta parte con respecto a la logística inbound es que la selección del personal no fue la más efectiva, es decir, no se generó una capacitación adecuada para poder que la persona que atendiera la situación de las compras cumpliera a cabalidad las respectivas funciones o actividades que debía ejecutar en su cargo. De esta manera, la eficiencia del hospital se vio ligada a esta serie de problemas, lo que puntualmente afecta a la calidad, un punto realmente vital para poder continuar con toda esta cadena que estamos mencionando. Adicional a esto, otra cosa y aspecto que no se tuvo en cuenta fue todo lo relacionado con el medicamento. Inicialmente el medicamento debía ser sometido a un transporte. ¿Por qué? Porque se sabe que el medicamento no se encontraba pues acá, por tanto debía someterse a un protocolo de transporte y ese medicamento debía estar bajo unas condiciones específicas, bajo un ambiente especificado. Adicional a esto se debe tener una precisión, por lo cual debe haber una rápida entrega porque es un medicamento vital. En este caso, como vemos, no se contaba con el medicamento, por tanto tampoco debía obtenerse un protocolo de transporte para obtener ese medicamento, y al generarse la necesidad de este medicamento no contábamos con que íbamos a tener un lead time por parte del proveedor para poder llegar así a un insumo de un medicamento del cual no había disponibilidad. Entonces aquí encontramos un grave error de cómo al no haber disponibilidad se va a generar un grave problema. ¿Por qué? Porque no va a haber una buena comunicación entre la parte de actividad en compras. O sea, no vamos a encontrar una buena comunicación, pues no va a haber disponibilidad y no va a haber una buena comunicación en cuanto a actividades, en cuanto a la compra, el financiamiento, la planeación. Adicional a esto, encontramos que la logística de abastecimiento no es buena en este hospital. ¿Por qué? Porque, pues como ya sabemos, no teníamos una buena disponibilidad del medicamento, por tanto había un lead time con el que no contábamos y no contábamos con el insumo. Además de eso, del lead time, hay que tener en cuenta que ese lead time viene fijado con unos tiempos al principio de activar la orden de la cirugía, y eso se tiene que tener muy a la vista en cuanto a la logística de abastecimiento, puesto que si no se tiene algún producto, se va a querer tenerlo a tiempo, pero para la cirugía, ya siendo con los tiempos de compras, con los tiempos de montar la orden y con los tiempos en que llegue la orden. Entonces todo eso lo va a tener que tener todas las áreas del hospital muy sincronizados para saber en qué momento entra cada una, para poder hacer la labor mejor posible y que el servicio sea el mejor. De esta manera, el tema de la responsabilidad juega un papel supremamente importante para poder encontrar una solución al respectivo caso del hospital Los Sanitos. Entonces, vemos que esto es en una situación bidireccional, porque la responsabilidad va directamente ligada a la logística, a cualquiera de los casos mencionados anteriormente, sea la logística de esta parte, sea en cuanto al protocolo de transporte, sea en términos de disponibilidad, logística de abastecimiento, la actividad en compra en la parte financiera y asimismo la logística inbound. ¿Por qué mencionamos esto? Porque directamente vemos cómo temas que tienen que ver con el cliente requieren un grado de responsabilidad muy alto, porque se juega con la vida de las personas y eso es algo que realmente no debe suceder. Es decir, se reconoce una necesidad ligada directamente a responsabilidad, una necesidad por parte del consumidor o cliente, en este caso el paciente Juan, el cual requiere un medicamento específico, mencionado anteriormente acá como el Simulec, y de esta manera es posible volverse a identificar cómo es el manejo respectivo que se le da a este medicamento al interior del hospital. Entonces, se menciona en el caso que hay una clasificación del medicamento. Esto
como lo dijimos anteriormente, tiene que estar directamente relacionado con la parte de todo el personal que labora. Pero entonces, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué tipo de cadena uno puede llegar a establecer en términos de quién es el responsable? Difícilmente se va a encontrar porque este le va a decir a este que fue el responsable y viceversa. De esta manera es necesario identificar cuál es la raíz del problema y a qué lugar se quiere llegar. Porque con este objetivo es el que se piensa identificar si fue en esta parte o en esta parte de la línea de tiempo donde se encontró el verdadero problema. Entonces, pretendemos gestionar estos verbos identificados como diseñar, implementar, gestionar, ejecutar y controlar para garantizar que la logística interna del hospital sea la mejor, es decir, la más apropiada para darle solución a este caso, considerando cada una de las logísticas mencionadas anteriormente alrededor de todo este mapa mental y relacionándolo a a los rigurosos controles, tales como las auditorías, que se pueden llegar a ejecutar para generar un mayor nivel de satisfacción que garantice que a la persona, es decir, al paciente, le lleguen oportunamente los respectivos medicamentos y sea tratado como se lo merece, y de esta manera evitar los problemas identificados como un círculo vicioso para no ganarse problemas como hospital, es decir, evitar problemas de tipo legal y para poder que la persona garantice su salud, que garantice su vida identificada como un derecho vital para los seres humanos. Entonces, de esta manera se reconoce que hay que gestionar de la manera más efectiva posible los diferentes recursos que se manejen a lo largo y ancho de la compañía. Y por último, se tiene que tener en cuenta que las soluciones no son de solo reparar el momento y mejorarlo en ese momento, sino que hay que hacer una mejora en todos los momentos, en todas las áreas, como los recursos humanos. No se deberían dar solo por el momento ni por los hechos que estén sucediendo en la clínica, sino que se debería dar una mejor solución a futuro. Entonces, no solo es mejorar el inventario, no solo mejorar la gestión de recursos humanos en el momento, no solo es qué se va a hacer con el paciente que se murió o con los problemas que se tuvieron, sino que tener un plan a futuro para que eso no vuelva a suceder y todas las áreas se vuelvan a sincronizar como una sola para que funcionen. Así pues, vemos cómo en el sistema de información encontramos diferentes errores. Por ejemplo, la orden se genera, pero la orden nunca llega al centro de distribución. Por tanto, en cuanto al recurso como son las personas, vemos un fallo en este aspecto y no llega nunca la orden al centro de distribución. Por tanto, al no generarse la orden en el centro de distribución, no vamos a cumplir con los requerimientos y con el pronóstico o la demanda, que en este caso es el medicamento Simultec, que nos lo está demandando el paciente al cual acaba de operar en la clínica. Este medicamento debió tener una rápida entrega. ¿Por qué? Porque se estaba trabajando con la salud de las personas. De esta manera vemos cómo al no generarse la entrega, vamos a incurrir en unos costos tanto monetarios como unos costos en cuanto a la vida de una persona, porque estamos tratando de la vida de una persona. Por tanto, el hospital no va a generar una buena calidad en su servicio. ¿Por qué? Porque una persona en este lamentable hecho está falleciendo. Adicionales en cuanto a la parte de suministros, podemos identificar como una posible solución el establecer un stock de seguridad para los medicamentos especiales tales como el Simulec, de tal manera que cuando se necesite un medicamento de estos esté listo para entregársele al consumidor cuando lo necesite, ya que aparte de que es un deber de la compañía o específicamente del hospital cumplir con el requerimiento de entregarse a la persona oportunamente, se debe tener en cuenta que el cliente final es una persona que requiere este tipo de medicamentos. Asimismo, reconocemos también la necesidad de establecer una política de inventario que nos garantice la existencia constante de diferentes productos que sean de mayor salida. De esta manera se identificará la mayor demanda de X producto y la demanda de otro tipo de productos para tratarlas de la mejor manera posible y garantizar un flujo efectivo de los diferentes suministros que se deben tener en cuenta. También, en términos de la gestión de los recursos humanos, identificamos la necesidad de tratar el tema de Carlos, porque es una persona que cuenta con mucho recorrido, con mucha experiencia, pero en temas que no están relacionados con la logística hospitalaria. Además, debemos reconocer también que esta persona fue puesta en su lugar por otra persona, es decir, llegó acá a este hospital, Los Sanitos, bajo la recomendación de una persona que ya tenía un puesto lo suficientemente alto como para poderlo recomendar. De esta manera no se tuvo en cuenta todo el proceso debido que se refiere a la selección y a la capacitación del personal para generar de la mejor manera posible los distintos
resultados que se esperan de una persona y más en un cargo tan importante como es la gestión de las diferentes compras y el flujo de los suministros a lo largo y ancho de la compañía. Como otra solución podemos identificar la parte de las auditorías en términos de que es necesario de que haya una continua información para que la calidad del hospital en este caso no se vea comprometida. De esta manera, volviendo a la parte de las auditorías, se debe garantizar que desde la posición más alta hasta la posición más baja en rango de posiciones, en términos del hospital, en su estructura del organigrama, todas las personas necesarias tengan acceso a este tipo de información para poder corregir oportunamente los diferentes problemas que se puedan llegar a presentar. Es decir, se va a generar una diferente lista de muchos problemas y se va a garantizar una manera efectiva de poder solucionar cada uno de ellos y llegar a la mejor posible solución para que la logística hospitalaria, mencionada como tema principal de nuestra exposición, sea la más excelente. Continuando con el tema de la logística hospitalaria, caben resaltar grandes partes como son las interrelaciones, quality of curves, control de la demanda, control de inventario y seguridad de los medicamentos, acerca de cómo lograr en el caso del Hospital de los Sanitos mejorar y darle solución a las diferentes problemáticas. Entonces, empezando con el quality of care, que es una de las formas de poder atacar ese problema, necesita una gran relación entre lo que es la atención segura y la alta calidad. ¿Esto para qué es? Para lograr que no llegue a pasar lo que pasó en dicho caso, como fue un malentendido entre la persona el paciente que iba a cirugía y el donante. Entonces lo que se necesita es tener una atención segura para poder cumplir con todo lo que el paciente nos está pidiendo y una alta calidad para que no llegue a suceder lo que pasó como hubo un malentendimiento. También se puede ver que se debe llegar a un proceso adecuado desde que entra el paciente hasta que sale. Ese proceso como es desde la entrada, cuando el paciente entra debe ir y la asistente debe meter toda la información del paciente por medio de un asistente de software, que es por el cual uno se puede dar cuenta del paciente a qué medicamentos es alérgico, qué medicamentos va a llegar a necesitar en el caso del paciente en una cirugía, sobre qué va a ser operado, cómo va a ser la cirugía y qué médicos van a estar a cargo de él. Después de eso se debe proseguir a contar con un médico y unas camillas, pues contar con todos los implementos necesarios desde el momento que entra el paciente, un quirófano y unos insumos. ¿Qué requiere esto? Que antes de ser trasladado el paciente al quirófano haya un control de que se cumplan todos los requisitos de alta calidad dentro del quirófano, los de seguridad y los de limpieza, y de igual forma contar con todos los insumos, como fue el caso de los Sanitos. No contaban con todos los insumos ni se hizo un buen estudio. Luego del quirófano, como todos sabemos, pues se procede a la sala de recuperación, entonces se requiere también de un médico, enfermera y camilla, y por último, cuando ya se le da alta al paciente, volver a pasar todos los datos en la asistencia de software para ver cómo salió el paciente y qué problemas tuvo. Por otro lado, nos podemos ir al control de la demanda. El control de la demanda va muy relacionado con lo que hablaron mis compañeros anteriormente, que era acerca del control del inventario. Aunque ellos hablaron sobre el stock de seguridad y todo lo demás acerca del inventario, también cabe resaltar tres partes fundamentales del inventario de los medicamentos. Es el proceso adecuado, que se lleva un proceso adecuado del medicamento desde el momento en que se ordena hasta el momento que se le ingiere al paciente, un seguimiento, que haya un seguimiento sobre todo el medicamento, tanto su fecha de vencimiento como su fecha de expedición y en los momentos que se le debe aplicar al paciente, como un almacenamiento que cumpla con todas las características de las temperaturas adecuadas para el cual se debe almacenar. Estos tres juntos lo que me logran es una seguridad en los medicamentos, y esa seguridad en los medicamentos, como les comenté, va muy relacionada del quality of care para tener una atención segura y en alta calidad. Por otro lado, el control de la demanda, que me permite que un flujo de los pacientes sea el adecuado. Además, ese flujo que me permite conocer la demanda de algún medicamento que va a necesitar, la demanda de los quirófanos, la demanda de los médicos, y así poder que mi hospital pueda cumplir a cabalidad desde cualquier momento que entra cada paciente. Igual debo proceder de manera muy adecuada. Por otro lado, el control de la demanda que necesito para poder solucionarlo, una automatización del suministro. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchos casos se puede utilizar un software para poder suministrar bien mis medicamentos
y así poder automatizarlos y tener un software que me pueda permitir y me pueda avisar en qué momento debo pedir algún medicamento o en qué momento ya se va a expedir o en qué momento ya se va a vencer. Entonces puedo automatizar todo esto y por medio de un software siempre ser más precavido y que no nos llegue a pasar lo que nos pasó en el caso de los sanitos, que fue que nunca tuvimos dicho medicamento. Por otro lado, el control de inventario también me puede disminuir los tiempos de espera. Estos tiempos de espera que se requiere, el tiempo desde que el proveedor me envía los recursos. ¿Esto qué me permite? Poder obtener los recursos a tiempo. Si el recurso solo tiene fecha de vencimiento un día, poder recibirlo en el momento exacto antes de que se me logre vencer. Por otro lado está la interrelaciones. Estas interrelaciones son muy importantes. Desde que el hospital con el donante, desde que no suceda, o sea, que el hospital tenga una muy buena comunicación con el donante y pues el órgano a donar cumpla con todos los requisitos necesarios para poder donárselo al paciente, valga la redundancia. Y por otro lado también la interrelación paciente-médico, ya que es muy necesario que tanto el médico como el paciente se conozcan uno al otro y el médico más que todo conozca al paciente y así pueda saber todos los requerimientos y todos los problemas que puede tener este paciente durante una cirugía. De igual forma se necesita una muy buena relación la que es el paciente médico con el hospital donante, ya que el hospital y el médico son como el cabo entre el paciente y el donante para poder darle la información del uno al otro, digamos en este caso del donante al paciente, y que el paciente pueda estar informado sobre toda la información del donante. Entonces con esto se pudo ver cómo podemos atacar los diferentes problemas que tuvo el Hospital Los Sanitos y darle diferentes soluciones para que el hospital ya pueda seguir marchando adecuadamente.